Para continuar con las ponencias, presento al estudiante Jeremy Trujillo Roca, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aplausos, por favor. Ok, buenas noches a todos. Un gusto volver a vernos, a los que también tuvieron la oportunidad de conversar ayer, ¿no?, sobre el tema de la importancia de la filosofía. Esta oportunidad voy a presentar ya propiamente un artículo que, digamos, presenté como, digamos, una suerte de investigación para un curso y que me parece importante retomarlo acá. Ya no es tanto sobre la cuestión sobre la educación y nada sobre eso, sino más bien sobre algo más del tema propiamente académico, ¿no?, de filosofía. El título se llama, así: la tensión entre la estética y la ética, a propósito del dolor y lo bueno, kalos kai agathos, en griego antiguo, en la mentalidad antigua griega. En el resumen, vamos a leerlo. En el presente artículo realizamos una interpretación sobre la tensión que existe entre dos disciplinas filosóficas contemporáneas, estética y ética. Resaltamos que existen dos hechos que apoyan el enfrentamiento de dicha tensión, por tanto, la no necesidad de abordaje del problema. La primera, la mentalidad sumamente especializada del orden contemporáneo que no permite una mirada holística de las disciplinas filosóficas y su interacción, ya sea armónica o conflictiva. La segunda, aquella que se remonta en la antigua Grecia y se expresa en el concepto kalografía, kalos kai agathos, el cual encierra una unidad aparente, o al menos no esclarecida, entre to kalos, lo bello, y to agathos, lo bueno, y cuyas consecuencias interpretativas formularon un debate entre los filósofos de la antigüedad. Finalmente explicaremos la importancia de retomar el debate sobre la tensión entre lo bello y lo bueno como una introducción necesaria a la historia de la estética. En primer lugar, la idea del artículo es presentar de manera sencilla, o en todo caso presuntamente sencilla, esta tensión que existe entre la estética y la ética como una introducción necesaria al abordaje de la historia, especialmente de la estética. Y distinguir precisamente los tres sentidos principales que podemos encontrar en la tradición filosófica, que son la estética en primer lugar como teoría de conocimiento, en segundo lugar como teoría axiológica, es decir, que trata sobre los valores como el equilibrio y lo bello, en tercer lugar como filosofía del arte. Bueno, empiezo con la lectura del trabajo, la introducción. La estética como disciplina filosófica contemporánea encierra todo un valor místico. Sin embargo, su justificación no es casual, pues tiene sus razones y motivos de su práctica investigativa y los prejuicios que ha arrastrado del siglo XX, principalmente aquellos que emergieron del neopositivismo. Al igual que la poesía, la literatura en general y el arte, existe una valoración negativa hacia la estética, sobre todo cuando se trata de buscar o cuestionar la utilidad de su profesionalización. Sin embargo, esta consideración utilitaria no debe ser tomada sin más, pues puede verse desde dos ópticas. Una forma general, es decir, desde un conjunto amplio que podemos llamar saber analítico, y una forma específica, es decir, desde la comparación con otras disciplinas filosóficas. La óptica general nos muestra que se considera la práctica investigativa de la estética como inútil y estéril porque es un saber humanístico. En ese sentido, aquellos que apuestan por ella solo encontrarán o bien significados resultados, o bien no deben preocuparse por encontrar nada. Por tanto, no nos da responsabilidad, reserva ni recata el mundo con mucha investigación, es decir cualquier cosa. Sin embargo, y pese a que esta situación es muy preocupante, no debe ser vista como un callejón sin salida. Los saberes humanísticos no podrán mostrar su valor jamás, como sentencia del italiano Lucio Río, si es que los vemos desde la lógica del beneficio, es decir, el criterio de utilidad dominante y hegemónico. Las unidades deben valorarse desde otra perspectiva y su utilidad entonces podrá ser reconocida. Pero, ¿en qué consiste la utilidad dominante? Esta insiste en captar todo partido del beneficio económico que produce y por eso va a tratar de saber que esté fuera de esa lógica, o en todo caso lo degrada, como la música, ¿no? Sabrán que la música hoy en día es precisamente una actividad no para, digamos, expresar, ¿no?, una sensibilidad para el arte, nada más, sino que se trata en primer lugar de la canción. Cito: la autoridad animal, que teniendo un sincero interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, la disciplina humanística, las lenguas clásicas,
la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro. Porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué puede servir la música, la literatura y el arte. Lo que menciona Lucio Ríos nos resulta bastante importante, porque coincide con lo que menciona Yalza, 2016. Sobre el carácter final y sintético de la reflexión sobre la belleza en la estética. Dicha reflexión implica un esfuerzo mayor al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, conocer la historia del arte, de la música o el teatro. Por tal motivo, ningún filósofo comenzará su propio camino partiendo del concepto de belleza. Más bien, la belleza constituirá el final de sus reflexiones. En otras palabras, estamos frente a un saber cuyo carácter conclusivo y sintético expresa su dificultad. Sin embargo, este último, como sentencia también Yalza, se ha justificado la inutilidad e inoportunidad de atenerse en la reflexión sobre lo bello. Precisamente ¿por qué? Por ser difícil. Como sentenciaba Platón en Licias Mayor. Lo bello, bueno, en palabras de Sócrates, lo bello siempre resulta ser algo difícil. Esta consecuencia no es algo reciente, sino que se remonta incluso, como decía la antigüedad clásica, ¿no? Lo bello es difícil. Por tal motivo, nos parece acertada la opinión de Yalza cuando sostiene que la reflexión sobre la belleza involucra todo el resto del saber filosófico, pues no es una reflexión superflua como usualmente se la atribuye, y aunque sea poseedora de un carácter complicado, no hay razón alguna para considerarla como inútil e inoportuna, sino todo lo contrario. Dicha condición, junto a su carácter conclusivo y sintético, revela su relevancia. Por otro lado, la óptica específica nos muestra el panorama de la profesionalización de la estética en comparación a otras disciplinas filosóficas. En ese sentido, notamos que no todas las disciplinas gozan del mismo estatus utilitario, entre comillas, o por decirlo de una forma mucho más burda, no todas están en el mismo saco. Existen disciplinas, por ejemplo, como la epistemología, que gozan de mayor fama al momento de la famosa especialización profesional, porque su lógica utilitaria es la que se acerca más a la lógica utilitaria dominante que menciona Lucio Ríos. A pesar de ser también un saber humanístico, existe una suerte de hegemonía en las comunidades académicas respecto a la epistemología, la cual esconde sutilmente la idea previa o prejuicio de que es mucho más importante reflexionar sobre la ciencia, la investigación científica, sus consecuencias en la sociedad, su difusión, etc., que sobre el arte, el teatro, la música o lo sublime. En el siglo XX se construyó toda una maquinaria discursiva que colocaba un mismo conjunto de la estética y la ética, citándolas de metafísica, sinónimo de un saber inútil y construido con pseudo proposiciones. La marginación de estas disciplinas por parte de los famosos neopositivistas emergió de una muy sólida, pero leída interpretación que tuvieron el tratado de Ludwig Wittgenstein. Uno de los positivistas lógicos que propugna la opinión anterior es el filósofo y pedagogo Albert Einstein. Ella considera tanto los conceptos éticos como estéticos dentro de un mismo conjunto. Afirma que los términos estéticos se utilizan exactamente del mismo modo que los términos éticos. Esto es, se puede trasladar la misma crítica lógica a ambos, ya que ambos son expresiones de un juicio de valor. Esta cuestión se remonta al tratado en donde Wittgenstein sostiene que los juicios de valor son carentes de sentido, ya que no se refieren a hechos. Albert sigue a Wittgenstein en la anterior idea, por lo cual afirma que la expresión de un juicio de valor no es una proposición, por tanto, la cuestión de la verdad o la falsedad no se plantea aquí. La verdad o falsedad solo se pueden atribuir a las proposiciones porque éstas se refieren a hechos. Los juicios de valor no se pueden analizar porque no existe ningún criterio mediante el cual pueda probarse la validez de los juicios en que aparecen. Por tanto, estos juicios son pseudoproposiciones, pues su sentido no está en el mundo, sino que lo trascienden. Por tanto, la presencia de algún símbolo ético o en una proposición no añade nada en su contenido. Entonces, ¿qué le da sentido a un juicio ético o estético? Para ello juega un rol fundamental los sentimientos. De ahí que él al final se presenta una teoría emotivista del estético y lo ético. ¿No? Teoría que predomina en las universidades anglosajonas y toda la tradición analítica. Entonces, para ello, como decía, las palabras estéticas como bello y feo se emplean
como se emplean las palabras éticas, no para hacer declaraciones de hecho, sino simplemente para expresar ciertos sentimientos y provocar una cierta respuesta. Para cerrar esta idea ponemos el siguiente ejemplo de algo. Así, si yo digo a alguien, usted obró mal al robar ese dinero, no estoy afirmando nada más que si dijese simplemente, usted robó ese dinero. Al añadir que esta acción es mala, no estoy haciendo ninguna más amplia declaración acerca de ella. Solo estoy poniendo de manifiesto la desaprobación moral que me merece. Es como si dijese, usted robó ese dinero con un especial tono de horror. Oh, usted robó ese dinero. Nada más, no haría nada, digo lo mismo, solo que con un tono diferente. El tono o los signos de exclamación no añaden nada a la significación literal de la oración, solo sirven para demostrar que la expresión está acompañada de ciertos sentimientos del que habla. Sin embargo, este prejuicio construido por los epistemólogos como Heger se ha ido eliminando lentamente en algunos reducidos círculos académicos. Un antecedente al respecto en nuestro país lo encarna aquel filósofo que ha citado bastante ayer, ¿no? Que es el filósofo Martín Augusto Salazar, cuando retorna el debate sobre el valor entre objetivistas y subjetivistas, a partir de la lectura del famoso primer Wittgenstein. Salazar realiza algo que era poco convencional, o como diríamos en nuestra jerga contemporánea, fuera de lo mainstream. El filósofo peruano René Tratados y revela la temática axiológica y todo el aparato conceptual que puede ofrecer para escapar del encampeamiento entre subjetivistas y objetivistas, pero sin caer necesariamente en una posición emotivista. Cito: la originalidad y fecundidad del planteo axiológico de Wittgenstein, que descarta a la vez las tradicionales tesis objetivistas y las subjetivistas, sin por eso derivar en una posición emotivista, como trascendental el valor escapa a todas esas explicaciones y pide otro género de interpretación filosófica. Salazar 2000. El valor, mejor dicho, los juicios de valor son trascendentales, es decir, su sentido está fuera del mundo. Sin embargo, según Salazar, debemos recordar la diferencia que Wittgenstein representa en el tratado entre signos, juicios carentes de sentido, y un símil, sin sentido, que al parecer los nuevos positivistas no supieron apreciar, o los dos lo pasaron por alto. Los juicios de valor son carentes de sentido porque son trascendentales. No quiere decir que sean sin sentido, o que respondan únicamente a algo irracional como los sentimientos. Podemos asignarles a dichos juicios una función orientadora, es decir, no son taxativos y permiten orientar nuestra praxis. Ahí reside su importancia trascendental. No todo el lenguaje responde al esquema explicativo. El abanico lingüístico es muy amplio y no cubre formas de expresión, como las religiosas, que podrían parecer sin sentido, pero que no lo son en todos los casos. A este respecto, como Philip Hallie lo ha mostrado en su artículo Wittgenstein Exclusion of Metaphysical Nonsense, es muy importante notar varios modos de tratar el sinsentido de Wittgenstein. En efecto, cabe distinguir un sinsentido inútil y desorientador, que es el que hay que definir, de un sinsentido aprovechable. En este último caso, el lenguaje, lejos de ser vacío, de enrampamientos y paralizarnos, sirve para comunicar algo. Piensen en los sentidos poéticos y en todo lo que por esa vía puede transmitir la poesía. Desde el punto de vista internacional, debemos citar la contribución que ha presentado la investigadora Hannah Ahonen en torno a las investigaciones del primer Wittgenstein, que miraba más a una cuestión estética, desde un formalismo musical, que la acerca bastante a este musicólogo del siglo XIX, que quizá lo conozcan, que es Hanslick, que también, al igual que Wittgenstein, nació en Austria, ¿no? En Viena. Curioso, ¿no? Porque Wittgenstein también tenía una suerte de background musical, ya que su hermano era pianista y todo su entorno familiar era también musical. Bien curioso eso. Pero a veces se olvida, ¿no? Porque prefieren no hablar de historia ni las biografías de los filósofos. Pero bueno. Resulta interesante el hecho de que use como argumento la personalidad de Wittgenstein en un entrenamiento de lenguaje musical en el que se dio envuelto desde su infancia, o como el hecho de que su hermano volviera a ser pianista. Además, presenta otros de materia estrictamente estética que le permite señalar que había un cierto interés y ligación entre el formalismo musical de Hanslick, un musicólogo que también nació en Viena, y Wittgenstein. Este es un debate que ha quedado recientemente en la primera década del siglo XXI en la escuela de Cambridge y que se trata de una introducción a Wittgenstein desde un estudio estético, y que curiosamente lo trabaja filósofos, no filósofos. En resumen, podemos estudiar que desde un punto de vista general, aparentemente todos los saberes humanísticos sufren una fuerte marginación,
Sin embargo, desde una óptica específica y a través de un ejercicio comparativo, advertiremos que existen algunas disciplinas filosóficas que gozan de mayor estatus que otras, y que sus prejuicios se arrastran desde el siglo XX. Sin embargo, poco a poco se están eliminando estos prejuicios y muestra de ese trabajo de Alberto Salazar Holly sobre el tema del valor y los esfuerzos de Hannah Holly, ambos trabajos muy poco conocidos porque no forman parte de la lógica hegemónica sobre la interpretación de Peter Wittgenstein. No es la lectura tradicional. Lo que hemos realizado aquí es una suerte de alejamiento del terreno para orientar nuestro trabajo hacia una relación que a primera vista parece armónica. Nos referimos a la relación entre estética y ética. Hemos visto cómo algunos intelectuales como hay las colocan dentro de un mismo conjunto, como si se tratara de dos saberes indistintos en sus causas y consecuencias prácticas. Sin embargo, si analizamos bien el asunto en cuestión, nos daremos cuenta de que existen muchas más tensiones y conflictos que las hacen muy diferentes y a veces irreconciliables de lo que a primera vista se puede apreciar. Queremos mostrar que pese a estas tensiones es posible construir un aparato conceptual que nos introduzca el estudio de la estética de nuestros días y a su historia a través de un hilo conductor biológico entre tócalos, lo bello y lo bueno. Pues estas tensiones que existían en la Grecia antigua no han sido resueltas, menos aún en una sociedad especializada como la nuestra, y en la que parece cada día se aleja más y no llegan a tocarse nunca. De este diálogo de disciplinas surge todo un contenido riquísimo para nutrir y superar aquellos prejuicios que vienen agobiando a la estética por considerarla como algo serio, metafísico o sumamente inútil. Paso a leer la tensión entre estética y ética. Expuesto el panorama de la estética y la epistemología y velado así el prejuicio neopositivista, debemos concentrarnos en nuestro concepto particular, a saber la tensión entre la estética y la ética. Esta relación densa ha sido oscurecida como uno mismo, en primer lugar, por las razones de la relevancia que se le ha adjudicado al estudio estético. En última instancia sería una cuestión meramente emotiva. Sin embargo, para estar en una cuestión físicamente preliminar, debemos mencionar dos prejuicios que apoyan el ocultamiento de dicha tensión, por tanto, la necesidad de soportar el problema. Por un lado, la mentalidad especializada del hombre contemporáneo y por otro, la aparente armonía entre lo bello y lo bueno en el ideal griego calafagativo. Paso a hablar precisamente, creo, sobre el tiempo. Paso sobre solamente el ideal, que es el segundo prejuicio. La aparente armonía entre lo bello y lo bueno, la calafagía, que es el ideal de vida de los griegos, ser perfectamente bellos, físicamente hablando, a lo visual, y también buenos en las acciones. La mentalidad tradicional griega tenía como ideal de vida y de la calafagía. Los aristócratas se consideraban a sí mismos como los que encarnaban dicho ideal por ser al mismo tiempo bellos y buenos, encarnar la virtud o excelencia máxima. Un hombre bueno es necesariamente bello, por tanto, el ejercicio físico, el diálogo filosófico y la práctica de la creencia en la vida política van de la mano. Lo bueno es la mesura o armonía, práctica que nos permite apartarnos de los extremos y buscar la justa medida. Y la belleza es la armonía de lo físico ante los ojos. Los aristócratas tienen, por tanto, una actitud positiva respecto al ejercicio físico, ya que se refiere tanto a lo corporal, a la palabra ejercicio, que en griego es aiskesis, que se refiere tanto a lo corporal como a lo espiritual. El ejercitarse no solamente es el ejercicio físico, sino también el ejercicio espiritual, del alma. Sin embargo, lo que hemos presentado suele ser un ideal de una interpretación hegemónica que ha sido construida a partir de una literatura filosófica e histórica al respecto. Si notamos el asunto desde otra perspectiva, se coloca en jaque el asunto. El ejercicio espiritual, entendido como la búsqueda del punto medio o progreso y influencia, es realizada y perfeccionada en la vida política. Por tanto, aquellas que se ejerciten en virtud de la vida política lograrán su excelencia. La cuestión ahora es, ¿cómo es que podemos ejercitarnos en la vida política? Aquí surgen diferentes interpretaciones que involucran sutilmente nuestro tema, y de ver a la tensión entre lo bello y lo bueno. Para tal cuestión solo basta mostrar las diferencias entre los sofistas y Platón. Los sofistas de primera generación, como bien menciona de Romilly, buscan la formación cívica de los ciudadanos en base a la retórica, una vigorosa formación en el arte del buen decir, y cuya preocupación principal es el bien común. No es aquella retórica que impulsarán los sofistas de segunda generación que ya tienen otro siglo. Sea como sea, el asunto central es que los sofistas se entienden por retórica como el arte del buen decir, lo cual no es otra cosa que conectar las palabras bellamente. Es decir, y ya para terminar, los sofistas buscaban construir los discursos, ¿no?, bellamente y presentarlos precisamente como buenos, por ser eficientes, ¿no? De ahí que de alguna manera también tiene esta cuestión del poder detrás de él, ¿no? Pero lo curioso acá es que lo que muestra la atención
y lo que precisamente Platón intenta criticar es que no todo discurso construido bellamente o armónicamente, es decir, con ciertas maneras retóricas, la forma en cómo lo dice, la forma del uso de las palabras, no quiere decir que un discurso construido bellamente sea necesariamente bueno o que quiera decir algo bueno. Puede muy bien alguien, ¿no?, decir un discurso, construir un discurso obviamente y decir cualquier tontería, o para tratar de convencerme simplemente, ¿no? Entonces, en esta tensión que existe entre lo bello y lo bueno, se puede revelar de alguna manera que hay una suerte de praxis o de crítica, no esclarecida en la misma antigüedad o el pensamiento antiguo filosófico griego, que precisamente es igualmente el ideal de calotografía y que no se presenta de forma esclarecida como muchas veces lo quieren presentar, ¿no? Como que los griegos eran gente buena o bella, digamos, externamente. Y eso se puede traer, como decía, a la introducción de la estética precisamente porque es un debate también contemporáneo. Imagínate el siguiente ejemplo para tratar. Podría pensar en lo siguiente. Imaginemos que yo quisiera hacer una cirugía plástica, ¿ya? Y de pronto, porque tengo un canon ideal de belleza, ¿no? Quiero hacer una cirugía, no sé, quiero operarme la nariz, por ejemplo. Entonces de acuerdo a mi canon de belleza, quiero hacer una cirugía plástica. Sin embargo, todos sabemos que atravesar una cirugía plástica precisamente puede involucrar o puede salir mal y puede pasarte la vida. Puede ser no bueno para tu vida, si entendemos la ética como la conservación de la vida. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O en todo caso, ¿quién es el filósofo o digamos el especialista que debe recurrir acá? ¿El esteta o el filósofo moral? ¿No? Se presenta la tensión también en la actualidad contemporánea. Eso es más o menos lo que quería mencionar, chicos. Ya con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Agradecemos las anteriores ponencias y invitamos al público a que pueda realizar sus preguntas. Buen día. Concretamente, para José, ¿consideras que la posmodernidad o los discursos actuales son responsables en nuestra generación de una romantización del nihilismo o de darle cierta ponderancia a las cosas más vacuas y sin fines? Para Jeremy, puntualmente, ¿consideras que hay ramas en la filosofía que tienen más, aunque parezca contradictorio, más sentido que otras, sabiendo que no carecen de sentido? Por ejemplo, la epistemología tiene menos sentido que la estética, o eso sería muy positivista para ti. Y por último, para Guido, entre los presocráticos, tu concepto de la fe, ¿cuál sería el más claro y el más oscuro a tu juicio? Gracias. Gracias, quiero. Con respecto a tu pregunta, los posmodernos, o la posmodernidad en general, siempre hay sus excepciones, considero que trata temas importantes. Por ejemplo, están los discursos feministas, están los discursos ecologistas, etcétera, donde los temas son fundamentales, son reales y son problemas que nos competen a todos. Sin embargo, la posmodernidad se ha encargado justamente de dejarlo a nivel de relato, a nivel de discurso. Habla mucho sobre el tema, se habla mucho sobre la pobreza, se habla mucho sobre la mujer, se habla mucho sobre la ecología, sobre la contaminación ambiental, pero no da soluciones. Las soluciones que dan son vacías, no son soluciones reales, justamente porque no llegan a la causa del problema. Hacen justamente esto, pasan de una opinión a una idea, a una ideología, conceptualizando a priori ya el problema.
entonces no pueden dar resultados reales en sus propuestas, justamente porque el tema que abordan, si bien es cierto es real, la solución está ligada al derecho y por tanto no le puede dar solución. Bueno, brevemente, yo considero, si me preguntas como opinión personal, que no todas las disciplinas filosóficas en realidad deben dialogar entre sí, y que esa suerte de mentalidad especializada en realidad es una mentalidad que puede llevar a conflictos y a contradicciones, a precisamente no un diálogo, porque lo que estoy presentando ahorita es una suerte de relación entre la ética y la estética, que puede servir incluso para entender, uno, nuestra historia, y dos, conectarlo con nuestra propia experiencia personal, o sea, me refiero contemporánea, y la historia del saber, ¿no? El saber, de la estética. Por lo tanto, no considero que exista una suerte de jerarquía, al modo aristotélico, ¿no? Como que una ciencia, una disciplina filosófica es más importante que otra. No. Solamente lo que traté de decir en mi discurso es que ese era un prejuicio que existía en el siglo XX y que se está eliminando de a poco, ¿no? Y eso solamente es lo que yo he investigado, no es que yo sea lo que me trataba de presentar, nada más. Pero sí, considero que precisamente ese ejercicio que han hecho otros intelectuales me llevan a la conclusión de que no hay una jerarquía entre saberes, al menos hablando de disciplinas filosóficas, sino que más bien lo que hay es un diálogo. Diálogo que muchos no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque, no sé, porque viven quizá o porque no se sienten preparados. Bueno, ese es el tema. Gracias, Piero, por la pregunta. Entendemos el ARG como principio primero que da origen a todo cuando existen las cosas. Y esto es también una pregunta muy metafísica que hacen los primeros filósofos, ya sean Tales, Anaximandros, Anaxímenes, Heráclito, los muchos filósofos, ¿no? Que desde su postura sin influencia alguna se atrevieron a responder sobre este principio. Gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo están? Felicitaciones a todos los ponentes. La charla, bueno, sus ponencias han estado sumamente interesantes, los felicito. Sobre todo por el hecho de que son estudiantes y creo yo tienen mucho potencial. Quisiera hacerle una pregunta al joven que habló sobre filosofía griega, a que me parece que este tema no estuvo en el comienzo, pero quisiera plantearte algunas preguntas. Tengo la impresión de que estás partiendo esta teoría, en realidad yo la considero una falacia, el paso de mito a logos, es decir, es muy problemático porque estamos suponiendo de que previo, es decir, el conocimiento filosófico es un saber racional y habría un saber prerracional, prelógico, precientífico. Y entonces tú estabas explicando esa ruptura, más o menos decías tú. Pero cuando uno explora ahora en este tipo de teorías, te das cuenta que John Burner, Comfort y otros filólogos, historiadores de la filosofía antigua, han planteado esto, pero esto ya ha sido criticado, ya ha sido cuestionado. Porque, por ejemplo, si fuera así, si ese fuera el caso, entonces yo te preguntaría, ¿dónde quedan los saberes, vamos a decir, filosóficos de otras culturas, de otras civilizaciones? Es decir, yo tengo la impresión de que has partido de un paradigma helenocéntrico y eurocéntrico. Estás muy parametrado en la cultura griega. Por ejemplo, si hablamos de filosofía quechua, la filosofía quechua no encajaría dentro del logos, no sería un pensamiento estrictamente racional. Yo creo que ahora hay mucha literatura, y ya se ha discutido mucho sobre el tema, tanto el mito como el logos son explicaciones racionales. El mito no es un pensamiento, no es sinónimo de pensamiento salvaje, primitivo. Dentro del mito, que es un relato, como tú has dicho, es una explicación,
ojo, también es racional, tiene una lógica, tiene una estructura lógica. Esto ya ha sido planteado incluso por los estructuralistas como Levi-Strauss. El pensamiento salvaje es un buen trabajo justamente para poder entender cómo justamente no existe esa idea, ¿no?, de que el pensamiento primitivo no es un pensamiento racional, y por tanto se ha superado, hemos saltado a otra etapa. Yo te pregunto sobre esto, es decir, ¿qué tanto has indagado sobre esto? Porque pareciera que es una defensa, pero no un cuestionamiento sobre los presupuestos de lo que estás partiendo, sobre todo ese presupuesto egocéntrico. Y para Jeremy, este planteamiento muy interesante que en realidad yo al menos por mi lectura, en Bayer, Historia de la Estética, hay un capítulo muy extenso dedicado a Sócrates y a Platón sobre justamente lo que tú has trabajado, la galopatante. Ahí se plantea justamente la fusión entre la ética y la estética, es decir, lo bello y lo bueno. Pero yo veo que esto en realidad es un planteamiento que es un contexto, es decir, son los griegos quienes pensaron de esta manera. Y ahí, por ejemplo, Platón no va a encontrar la identificación entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, porque lo verdadero también es bueno y también es bello. Esa identificación, esa triple identidad entre bello, bueno y verdadero, es decir, entre nociología, ética y estética, está presente, que también podría estar incluso en San Agustín. Lo bello, lo bueno y lo verdadero en relación a Dios, pero en un sentido superlativo. O sea, Dios es sumamente bello, es la verdad absoluta, es la bondad plena, etc. Entonces, yo creo que este paradigma ¿ya? Sobre cómo aparecen las disciplinas unificadas unas con otras, obedece a un contexto que es la cultura griega y luego la cultura no medieval. Entonces, luego tú hablas de, por ejemplo, de la estética en la época contemporánea, pero por ejemplo, cuando uno ve a Benjamin, a Walter Benjamin, la obra de arte en la época de la productividad técnica, él sitúa muy bien el contexto, es decir, el capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que ha producido es un cambio en la obra de arte, es decir, en la valoración, ¿no?, y en la función que cumple la obra de arte. Entonces, insistir, un poco volver al pasado griego, un poco como que yo siento cierta nostalgia hacia el pasado griego para tratar de reivindicar esa propuesta, cuando más bien el contexto en el que estamos desenvolviéndonos y sobre todo el ámbito filosófico, como tú bien has señalado, las diferentes tendencias que hay en el mundo, corrientes, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad ese volver, ¿no?, incluso por momentos habla de volver a nuestra, pareciera que es nuestra tradición, cuando en realidad es la tradición griega. Otra vez, o sea, proyectar esa tradición y creer que esa es nuestra tradición y tenemos que empezar la ética y la estética de esa manera, no sé, yo tengo mis sospechas y creo que tendríamos que buscar otros horizontes, más aún tomando en cuenta que estamos pensando desde un lugar diferente. Es decir, el loco de iniciación, estamos en el Perú, o sea, no estamos en Europa, en Estados Unidos, no somos griegos, ¿no? Y pareciera que por momentos asumimos ciertos compromisos, me parece. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta, me parece interesante. Yo al inicio de la ponencia aclaré que me estaba enmarcando dentro del parámetro occidental, porque de algún modo somos herederos de esa filosofía occidental, y por eso decía, no podemos prescindir de la filosofía griega, nunca. Todos en los colegios, o en las academias, o en las universidades, vamos necesariamente a volver a esa Grecia inmortal. Y con esto no estoy siendo filohelénico, sino más bien, creo yo, que conocer toda esta historia de la filosofía que yo mencioné al principio, es necesario tener esta base de historia de la filosofía para poder luego ya introducirnos en otros autores. Y luego a veces podremos filosofar como verdaderos filósofos, adaptándonos en nuestra cultura, en nuestro tiempo, en nuestro contexto en el que vivimos. Yo no niego nuestra identidad, y sí, es un debate muy pertinente el de si existió filosofía o no en el periodo prehispánico en nuestra patria. Y también yo tengo mucha curiosidad que ahora recién estoy cursando la filosofía india y china, ¿no?, la filosofía oriental, que muy poco conocemos. Y exactamente hablamos con el profesor, los que estamos tan enmarcados
en el contexto occidental, griego, europeo. Pero por eso yo aclaré al principio, de que estaba partiendo desde esta postura en el ser, porque era necesario primero conocer a los filosofanos primero, que son los representativos, ¿no?, de donde empieza. Si bien es cierto, es un tema muy amplio para debatir, para discutir, y nos tomaría toda la tarde, no sé, muchas horas. Pero yo creo que todos los conocimientos que podemos indagar, y gracias por su pregunta, nos va a permitir buscar panoramas, horizontes más amplios. Y yo también estoy comprometido, personalmente, y creo que cada uno de nosotros, a seguir indagando sobre la filosofía en nuestro país. Y también tratar de responder qué es la filosofía, no enmarcarlo como en un concepto total, sino tal vez viendo, porque ¿qué conocemos como filosofía? ¿No es acaso las disciplinas filosóficas? ¿Acaso eso no es filosofía? Es filosofía, la antropología, la epistemología, la ética, la axiología y demás. No, es filosofía. Pero le agradezco, y creo que va a ser para mí un tema de reflexión, y sin duda alguna va a permitirme indagar más profundamente en estos temas. Muchas gracias. Agradecer a nuestros ponentes, agradecer al público presente y darle paso a la siguiente mesa de ponentes. Muchas gracias.